Muy buenas a todos los que escuchan esta cadena radial académica. Mi nombre es Ana Muñoz, soy estudiante de Derecho y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy esencial para el derecho constitucional como lo es el valor de las sentencias tipo C. Un saludo muy especial a quien nos acompaña. Mi nombre es Rosana Hinojosa y en este espacio vamos a reflexionar sobre cómo las sentencias tipo C no solo influyen en un plano jurídico, sino también en la vida social y democrática del país. Hola a todos, mi nombre es Giselle Álvarez. Este tema es esencial porque vemos cómo las sentencias tipo C son las herramientas con las que la Corte regula la supremacía de la Constitución. Buenas para todos, yo soy Ángelis Ochoa, gracias por estar con nosotras. Queremos que este espacio sea cercano y reflexivo para poder comprender el alcance real que tienen estas decisiones en nuestra vida cotidiana. Para empezar, recordemos que las sentencias tipo C son aquellas que profiere la Corte Constitucional cuando ejerce control abstracto de constitucionalidad. Esto quiere decir que revisa las leyes, no un caso en particular, para ver si estas son compatibles o no con la Constitución. Exacto, puede ser un control automático, como cuando se revisan leyes estatutarias antes de su promulgación, o puede ser a petición de cualquier ciudadano que interponga una demanda de inconstitucionalidad. Esto último es clave debido a que nos indica que la Constitución es un instrumento participativo donde cualquier persona puede activar este control. Sí, claro, y dependiendo de lo que encuentre, la Corte tiene varias posibilidades. La primera es que si la ley se ajusta completamente a la Constitución, la puede declarar exequible. Si la contradice, la declara inexequible y en un punto intermedio la puede declarar exequible condicionada, es decir, la mantiene pero modula los efectos cuando determina en su análisis interpretativo que esta es inconstitucional, pero no señala cómo debe aplicarse para que no sea contraria a la Constitución. Aquí también es importante recordar que estas decisiones tienen efecto erga omnes, o sea que obliga a todos los jueces, a las autoridades y a los ciudadanos, y además genera cosa juzgada constitucional. Esto significa que por esas mismas razones esa norma no puede volver a ser demandada. La Corte no actúa como un legislador paralelo, es decir, su función no es crear normas, sino asegurar y garantizar lo que aprueba el Congreso y que esto se mantenga dentro de los límites de la Constitución. Ya que entendimos qué son las sentencias tipo C, me parece importante que ahora hablaremos de su origen, ya que estas no nacen de la nada. Estas son un producto muy importante de un cambio que hemos visto a lo largo de nuestra historia jurídica. Exacto, ese cambio fue la Constitución de 1991, que creó la Corte Constitucional y le dio la misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución. Desde entonces, cada que la Corte revisa una ley o toma una decisión en cuanto al control abstracto, es una sentencia tipo C. De hecho, la Corte lo dijo muy temprano en reiteradas ocasiones cuando afirma que su tarea principal es asegurar que ninguna norma viole la Constitución. Esto me parece un sentido muy importante para que empecemos a hablar de la relevancia que tienen estas sentencias y por qué la Corte es garante de la supremacía constitucional. Claro, y las decisiones de la Corte no se limitan únicamente a las partes que demandan, sino que son generales y obligatorias para todas. Ahí es donde se marca la diferencia de las decisiones entre los otros jueces. En otras palabras, la Corte no se limita únicamente a las partes que demandan, sino que sus decisiones tienen un alcance general. Eso muestra que la Corte Constitucional no resuelve un caso puntual, sino que define cómo debe funcionar el ordenamiento jurídico en conjunto. En otras palabras, está decidiendo para toda la sociedad. Y ahí entra el tema del alcance. Cuando la Corte declara una norma inexequible, se convierte en algo así como un legislador negativo porque la saca del ordenamiento jurídico. Pero cuando declara una norma exequible condicionada, se convierte en un legislador positivo porque fija la manera en cómo esa norma debe aplicarse. Un ejemplo es la sentencia C-355 del 2006. Sobre el aborto, donde la Corte no crea una nueva ley, sino que establece 3 reglas específicas donde la interrupción del embarazo no es penalizada.
Ese caso es buenísimo porque nos muestra cómo la Corte entra a llenar vacíos cuando el Congreso no legisla, aunque esto genera debates en si la Corte se extralimita o no, pero en realidad lo que está haciendo la Corte es cumplir su función como guardiana de la Constitución. Y en última, esas decisiones nos dicen que el origen de la sentencia tipo C está en la Constitución del 91 y esto lo que hace es convertir a la Corte Constitucional en el verdadero contrapeso democrático. Sí, son unos mecanismos para equilibrar poderes y para que la Constitución sea algo vivo, no solo un texto en papel. El valor de estas decisiones, en primer lugar, un valor jurídico, porque aseguran la supremacía de la Constitución y depuran el ordenamiento jurídico. Además, tienen un efecto erga omnes, es decir, estos fallos obligan a todos, jueces, autoridades y ciudadanos. Además, garantiza que la Constitución no solamente quede en un papel, sino que tenga parámetros de aplicación general. La Corte ha explicado que los tratados internacionales de los derechos humanos hacen parte del bloque constitucional. Esto significa que no basta solo con la Constitución, sino también con esos tratados. Esa interpretación fortaleció el alcance de los derechos en Colombia. También está el valor de cosa juzgada constitucional, que dice que la Corte, cuando declare una norma, significa que ya no puede ser demandada por las mismas razones. Total, también siento que hay un valor interpretativo. Pensemos en la sentencia C-370 del 2006, la Ley de la Justicia y la Paz. La Corte no tumbó toda la ley, pero sí fijó manera de aplicarla para que se respete la verdad, la justicia y la restauración de las víctimas. Eso envía un mensaje clarísimo. La paz es importante, pero sin que afecte la vulneración de los derechos fundamentales. Además, también existe la fuerza vinculante de precedente. Cuando la Corte interpreta la Constitución en una sentencia tipo C, esa interpretación debe ser de obligatoriedad para las autoridades y para los jueces. Y no deben apartarse de ella porque esa lectura de la Constitución es oficial. Finalmente, hay un valor de obligatoriedad para los particulares y autoridades, lo que significa que no solo los jueces, sino también el gobierno y los ciudadanos deben de respetar lo que la Corte decida. Bueno, tampoco dejaría por fuera la sentencia C-577 del 2011, ya que esta abrió las puertas al matrimonio igualitario. Esta decisión fue histórica porque se reconoció que al excluir parejas del mismo sexo era una forma de discriminación. Es decir, la sentencia tipo C tiene también un valor social enorme, cambia realidades cotidianas y corrige desigualdades históricas. Finalmente, vemos un valor democrático. Controlamos al Congreso y recordamos que incluso el legislador está sometido a la Constitución. Con esto evitamos un abuso de poder y equilibrar los poderes del Estado. Ya con todo esto sobre la mesa, ¿qué significa para cada una de nosotras estas sentencias? Para mí significa seguridad jurídica, saber que si una norma es contraria a la Constitución, existe un órgano que puede retirarla. Esto nos genera a nosotros confianza como Estado de Derecho. Yo diría que un equilibrio de poderes, ya que como sabemos el Congreso legisla, pero la Corte tiene la función de frenar esos excesos. Esto me transmite la idea de que la democracia no solamente es mayoría, sino también límites constitucionales. A mí me genera una reflexión pedagógica de qué sirve tener sentencias tan poderosas si la mayoría de la gente no sabe cómo usarlas y pues no las conoce. Nosotros como abogados debemos tener el reto de acercar esas decisiones a la ciudadanía. Es muy cierto lo que dices, Angeli, la Constitución no es abstracta, nos toca a todas. Si no, pensemos en cómo la sentencia 355 del 2016, gracias a esta, nosotras las mujeres podemos acceder al aborto de forma legal y segura, o a la 577, que gracias a esta las parejas se pueden casar. Esta es la Constitución en acción.
En conclusión, las sentencias tipo C tienen un valor múltiple, un valor jurídico porque garantizan la supremacía constitucional, un valor social porque transforman realidades sociales y un valor democrático porque equilibran los poderes del Estado. Además, nos muestra que la Constitución no es un documento estático, sino una herramienta que se actualiza a través de la interpretación de la Corte. Claro, y también nos recuerdan que los derechos no son concepciones del Estado, sino que son garantías que deben de ser protegidas frente a cualquier exceso legislativo. Por eso, más que verlos como unos textos largos y complicados, deberíamos verlos como unas herramientas a la ciudadanía. Gracias a todos los que nos escucharon, esperamos que esto les haya servido para entender el valor de la sentencia tipo C y los esperamos en una próxima emisión. Chao.